Bueno, quiero que abras tu Biblia, por favor, en Nehemías capítulo 2. Nehemías en el capítulo 2. Apasionante libro. Recomiendo no solo leerlo, sino estudiarlo. Y sobre todo con el tema que hoy vamos a considerar: un mismo sentir para alabar al Señor, un mismo sentir para tener comunión unos con otros, para compartir, pero también un mismo sentir para servir a Dios, para servir a Dios, para colaborar en su obra. Un poco ayer hablábamos de cuál era nuestra responsabilidad como miembros activos, no como simpatizantes, no como hinchas, no como socios VIP, no como barra brava, sino como socios en serio, como miembros de este cuerpo y de esta familia. Nehemías capítulo 2, versículo 19. Están construyendo la muralla y de repente aparecen detractores y opositores a la obra. Y dice el texto bíblico: pero cuando lo oyeron Sanbalat el horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Qué es esto que están haciendo? ¿Se van a rebelar contra el rey? ¿Saben que cuando leo esta pregunta, ¿qué es esto que están haciendo ustedes? También me pregunto si nosotros hoy en esta era podríamos responderla a conciencia. Si alguien nos preguntara, ¿qué es esto que están haciendo? Podríamos definir lo que estamos haciendo como la obra de Dios. ¿Qué les parece? ¿Podríamos decirlo así? Para aquellos que están en el ejercicio del ministerio, para aquellos que tienen alguna tarea específica, formal, dentro de una iglesia local, entendemos de que Dios nos ha llamado no solo a alabar a Dios, no solo a compartir con los hermanos, a formar parte de una iglesia, a pertenecer a una iglesia, sino también a colaborar en su obra. Pero la obra de Dios, ¿qué es la obra de Dios? Y en esta mañana vamos a, de alguna manera, descubrirlo a través de la respuesta que da Nehemías en el versículo 20. La respuesta de Nehemías en el versículo 20. Fíjese lo que dice allí. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Y en respuesta les dije. Y a partir de este texto vamos a descubrir, vamos a desglosar cuáles son los conceptos que debiéramos tener en cuenta en el momento de involucrarnos o de afrontar las pruebas que significa el servir a Dios o la obra de Dios. Vamos a hablar de la obra de Dios. Pero antes de meternos de lleno en el texto, que te voy a pedir que lo dejes marcado. Ustedes saben que algunas Biblias tienen como un señalador, es una cintita. Levante la mano quien tiene la cintita. Ahí está, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. A todos los que tienen la cintita. Pero si no tenés la cintita, sabes que debe estar la carta de tu exnovia seguramente metida allí, que no la querés olvidar. Entonces está ahí, bueno, agarrá esa carta o el pétalo de una flor. Dice que no sé cuántas cosas le metemos a la Biblia. O si te sobra un dedo, bueno, ponelo ahí, en Nehemías capítulo 2, versículo 20, porque va a ser el texto que vamos a analizar en este tiempo. Pero antes de meternos de lleno, quiero decirte que la obra de Dios tiene algunos peligros, los peligros de la obra de Dios. Y yo simplemente, sin ahondar, yo te quiero advertir a qué nos tenemos que atener.
cuando nos involucramos a la obra de Dios. Tenemos que tener cuidado, en primer lugar, con despreciar la obra de Dios. Despreciar la obra de Dios. Voy a citar solamente el texto bíblico. Si vos lo querés anotar a la cita, seguramente te va a hacer bien, porque luego vas a poder certificar si estas cosas son así. Pero quiero animarte a que pienses en esto. Muchas veces despreciamos la obra de Dios, como los hijos de Elí. 1 Samuel capítulo 2, versículo 29 dice: ¿por qué pues han despreciado los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado realizar? ¿Por qué das más preferencia a tus hijos? Le dice Dios mismo a Elí, que a mí, engordándolos con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo. ¿Qué te parece? En el día de hoy, ¿somos capaces también nosotros? ¿Tenemos la tendencia de despreciar la obra de Dios? Despreciar significa bajarle el valor. Es como cuando vas caminando por una feria de artesanías y allí está ese hombre que está desde muy temprano en la mañana o en la tarde y seguramente hasta muy tarde en la noche, y el precio lo querés imponer vos como turista. Y entonces él mismo te dice: no sabés lo que me costó. No sabés lo que me costó. Entonces muchas veces nosotros queremos calificar o clasificar la obra de Dios de acuerdo a nuestros parámetros o nuestros valores. Y Dios hoy nos está diciendo: guarda, guarda, porque los hijos de Elí también despreciaron la obra de Dios. Ofni y Fines. ¿Hay algún Ofni aquí? ¿Algún Fines? No. ¿Por qué? Porque han pasado la historia como gente que se ha aprovechado de la obra de Dios, pero han terminado despreciándola. Número 2, ¿saben qué hacemos? Descuidar la obra, no solo despreciar la obra. Dice la Biblia en 2 Crónicas capítulo 24, verso 18: pero descuidaron el templo del Señor, el Dios de sus padres, y rindieron culto a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Así que por este pecado la ira de Dios vino sobre Judá. Descuidaron el templo del Señor. Qué lindo ver en pantalla lo que sería el futuro templo en Villa La Angostura. ¿Está bien? Pero muchas veces lo nuevo pasa a ser viejo muy fácil. Lo nuevo, lo que hemos cuidado por algún momento, lo que nos ha... Vieron que algunas cosas tienen como olorcito a nuevo y las cuidamos, las pulimos, las guardamos, las tapamos, las atesoramos, pero con el tiempo las terminamos descuidando. Si no, pregúntele a un niño que le acaban de comprar un camioncito, una muñeca, una pelota, ¿cuánto tiempo le dura nuevo ese juguete? Bueno, nosotros hacemos lo mismo con la obra de Dios. No solo la despreciamos, sino también la descuidamos. Número 3, ¿saben qué hacemos muchas veces en la obra? Desalentar la obra. Desalentar la obra. Miren lo que dice Números capítulo 32, versículo 9. Números 32, 9. Subieron hasta el torrente de Escol y luego de ver la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no entraran en la tierra que el Señor les había dado. ¿Cuántas veces nos reunimos como equipo de ministerio, de tarea, y algunos dicen: che, ¿qué les parece si hacemos tal cosa? Y salta ese que Dios ha ungido como el desalentador serial. Y lamentablemente dice: no, pero no tenemos plata, no, pero no tenemos transporte, no, pero no tenemos gente, no, pero no tenemos. Y entonces, en vez de ver la tierra prometida, ven los gigantes delante de la tierra prometida. Y aunque este texto está en un contexto de la conquista de la tierra, allí en el pueblo de Israel, lamentablemente el principio se sigue o se va replicando a través de los tiempos. Entonces, no solo hay un desprecio, hay un descuido, sino también hay desaliento en la obra. Y si vos, mi hermano, sos de aquellos que desinflan a la obra, te quiero animar hoy a que te sumes, a no que dividas o restes. Pero también hay gente que desacredita la obra. En cuarto lugar, ¿qué es desacreditar la obra? Es despreciarla, no solo es despreciarla, sino también es quitarle el crédito, el valor. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 6, versículo 3: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea
desacreditado. Saben que hay lamentablemente obreros en la causa de Cristo que están afectados por el veraz. Están afectados por el veraz porque no tienen crédito, porque en algún momento se jugaron y dijeron, che, sí, contá conmigo. Y habrás notado que esa gente que empieza con todo el impulso en marzo, en febrero, en marzo, no sé cómo es la actividad en tu iglesia local, pero arrancan con todas las pilas, hay una deserción de la obra. A la altura de julio, agosto, septiembre, y llegamos con los últimos alientos. Y terminamos perdiendo el crédito. Y entonces el año siguiente, a ver si me siguen en el pensamiento, el año siguiente ese mismo obrero dice, che, cuenten conmigo. Lo que pasa es que vos estás afectado por el veraz. Ya nadie te cree. Porque el año pasado nos dejaste en banda y el anterior también nos dejaste en banda. Ese es el desacreditar. Es decir, perdiste el crédito, pero lamentablemente la obra de Cristo tiene que hacerse, pero hay personas que la desacreditan. En último lugar, lamentablemente, y lo peor, es destruir la obra. Miren lo que dice Romanos capítulo 14, verso 20. Romanos 14, 20. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recordá que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. ¿De qué manera destruyo la obra, mi hermano? Muy simple. Cuando no actúo por amor y no me privo de ciertas cosas para edificar a su iglesia. Entonces, si yo me impongo, de acuerdo a mi trayectoria, a mi experiencia, a mis créditos académicos, muchas veces le estoy privando a la iglesia del Señor de crecer. ¿Por qué? Porque todo se hace a mi manera. Y entonces termino destruyendo la obra que Dios quiere hacer en la gente. El contexto tiene que ver con gente que tenía ínfulas superiores y entonces creían que ellos podían comer de todo sin importar lo que la conciencia del otro les impedía. Entonces el apóstol Pablo va a decir, por causa de no hacer tropezar a un hermano, yo me voy a privar. Si tengo que privarme de tomar algo, de comer algo, de hacer algo, lo voy a hacer para no destruir. Lo contrario a destruir justamente es construir, es edificar. Y vamos a hablar un poquito de cómo edificar la obra de Dios. Volvemos entonces a ese pétalo que quedó guardado ahí, a esa carta, o a ese dedo marcando Nehemías capítulo 2, versículo 20. Nehemías capítulo 2, versículo 20. Y fíjense que Nehemías dice, cuando le preguntan, ¿qué es eso que estás haciendo? Nehemías contesta, el Dios de los cielos. En primer lugar, para aquellos que toman nota, yo quiero que hablemos un poquito sobre la grandeza del Dios de la obra. A ver si lo decís bien fuerte conmigo. Si Dios, ¿te parece que Dios es grande o no? Entonces tiene que sonar más fuerte. La grandeza del Dios de la obra. Fíjate cómo lo dice Nehemías. ¿El Dios de dónde? De los cielos. Es el Dios de los cielos. Ahora, la grandeza del Dios de la obra me hace pensar en que Dios es un Dios incomparable. Es un Dios incomparable. Nadie. Miren, voy a repetir muchas cosas que ya vine diciendo, pero déjenme asegurarlas o confirmarlas. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, verso 18, pido que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de todos los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Saben cómo se expresa el poder de Dios? O la grandeza del poder de Dios, incomparable. Ni Superman, ni Batman, ni los Avengers, nadie puede compararse con el poder de Dios. Es incomparable, pero en segundo lugar es imponente. Es imponente. Dice la Biblia en el Salmo 66, 1 al 3, aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, canten salmos a su glorioso nombre, ríndanle gloriosas alabanzas, díganle a Dios cuán imponentes son tus obras. Es tan grande tu poder que tus enemigos mismos
se rinden ante ti. Estamos hablando de la grandeza del Dios de la obra. Dios es grande en su manera de actuar y su obra son incomparables, son imponentes. Pero en tercer lugar, y yo sé que usted va a decir conmigo, es verdad, son incomprensibles, Mire cómo lo dice Job capítulo 9, versículo 10 y 11. Y claro, Job lo tiene que decir. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí, yo no lo veré, pasará. Y escuche esa frase, y no lo entenderé. Muchas veces vos y yo hemos querido encajonar a Dios, hemos querido reducirlo a un crucifijo o a una liturgia, a una ceremonia. Nosotros pensamos que Dios obra de esta manera. ¿Saben cuántos ciegos fueron sanados por Jesús? No lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos. Pero ¿saben cuántos ciegos fueron sanados por Jesús y están relatados en los evangelios? 5. De los miles y miles, porque el evangelio de Juan termina, bueno, hay un montón de cosas que Jesús hizo y si yo tengo que ponerme a escribir, dice Juan, no cabrían los libros en el mundo que se habrían de escribir. Pero 5 ciegos están relatados, o sanidades de ciegos están relatados en los evangelios. ¿Saben que ninguno es igual a otro? A uno le dijo que reciba la vista, al otro hizo barro y le untó los ojos, a otro lo sanó como en partes. ¿Cómo ves? Y bueno, estoy viendo como hombres que caminan, como árboles que caminan. Bueno, ahora anda, lavate y va. Porque la obra de Dios es así. Es incomprensible. Nosotros creemos. Si nosotros le paso el micrófono y contamos nuestro propio testimonio, vas a darte cuenta que no todos llegamos al evangelio de la misma manera. Algunos llegó en una crisis profunda, otros llegamos siendo niños o adolescentes, otros llegamos en el apogeo de nuestra vida, otros llegamos a través de una enfermedad o de un problema matrimonial, porque la obra de Dios se hace así, hermano. Nosotros no podemos decir, no, Dios es así. Y el texto bíblico dice, las obras de Dios son incomprensibles, aparte de imponentes. Imponente significa impresionante. ¡Wow! Es asombroso. Eso significa imponente. Es asombroso. Pero también es incomparable. Por eso arranca Nehemías dando su discurso, sus respuestas, su apología, su defensa. Decir, ¿quieren saber lo que estamos haciendo? Porque la pregunta del verso 19 era, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Ustedes entienden lo que están haciendo? Sí, te contesto. En primer lugar, la grandeza del Dios de la obra. Pero en segundo lugar, quiero hablarte de la gracia de Dios que prospera la obra. A ver si lo decís conmigo. Te lo digo yo una vez más y vos lo repetís. A ver, la gracia de Dios que prospera la obra. ¿Vamos? La gracia de Dios. La gracia de Dios que prospera la obra. Si volvemos a Nehemías capítulo 2, versículo 20, dice, entonces respondí. ¿Me están haciendo un piquete? No hay una ley de tránsito que ordene. Escuchen, miren lo que dice el texto. En respuesta les dije, el Dios de los cielos. Esto me habla de la grandeza del Dios de la obra. Pero segundo, dice, Él nos prosperará. O sea, la manera en la que vamos a tener éxito en la obra de Dios, hermanos amados, que nos sumamos a la tarea, porque nosotros no inventamos nada. No sé si saben. Nosotros lo único que hacemos es sumarnos a donde Dios está obrando. Recomiendo un libro un poquito antiguo ya, pero maravilloso, se llama Mi experiencia con Dios, de Henry Blackaby. Y el concepto del libro es que la obra de Dios, en realidad Dios la está haciendo en personas y en lugares, y nuestra actitud debe ser simplemente descubrir, discernir dónde Dios está obrando y simplemente sumarnos a la obra. Porque es la gracia de Dios la que prospera la obra. Ahora, esa gracia de Dios, fíjense el texto bíblico, nos ayuda a pensar de que no es fruto de nuestro esfuerzo, por eso es gracia. Él nos prosperará.
Yo quiero que notemos 3 cositas aquí. Número 1, la gracia de Dios abunda en generosidad. No sé si alguien quisiera ayudarme en la lectura pública de un par de textos. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7, que lo diga con voz alta, fuerte, porque ahí habla de la gracia de Dios que abunda en generosidad. ¿Qué dice el texto allí? Efesios 2, del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, Dios vive juntamente con Cristo por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjense el versículo 7, dice el texto, para mostrar en los tiempos venideros, ¿qué cosa? Las abundantes riquezas de su gracia, porque la gracia del Dios que bendice la obra es abundante, abunda en generosidad, porque habla de riqueza, y habla de gracia, y habla de bondad, y dice, para con nosotros en este tiempo, abunda en generosidad. Mi hermano amado, quédate tranquilo, nunca te vas a quedar a mitad de camino, porque Dios te va a llevar, te va a acompañar, te va a llevar a destino, y no va a haber ningún tipo de duda de que el Señor estuvo allí. Por eso, cuando uno ve, por ejemplo, la historia de Jesús, donde Jesús, cuando lo querían seguir, Jesús decía, ojo, que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera una almohada, ni siquiera una almohada. No tiene dónde recostar su cabeza. Pero a Jesús nunca le faltó un lugar donde hospedarse. ¿Por qué? Porque la obra de Dios se hace con la gracia. Y la gracia abunda en generosidad. Número 2. A ver quién puede leer, por favor, Hechos 11, 22 y 23. Hechos 11, 22 y 23. Vamos a pasear por la Biblia y vamos a encontrarnos con que la palabra de Dios nos dice que la gracia de Dios no solo abunda en generosidad, sino también, escuche qué interesante, alegra a la comunidad. Cuando hay gracia en el pueblo, la gente se pone contenta. Fíjese qué dice el texto. Hechos 11, 22 y 23. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Se dieron cuenta que hizo Bernabé? Dice el texto, cuando Bernabé llegó y vio, ¿qué cosa vio? La gracia de Dios, vio el favor de Dios, vio la misericordia de Dios, se regocijó. Otra versión dice, se llenó de alegría. ¿Por qué? Porque cuando hay gracia, la gracia que prospera la obra, provoca o produce alegría en la comunidad. Número 3, ¿sabe qué hace la gracia del Dios que prospera la obra? Ayuda en la necesidad. Ayuda en la necesidad. Que una hermana, por favor, busque 1 Pedro 4, 10 y 11. Texto clásico para aquellos que hemos intentado descubrir cuál era nuestra facilidad para servir al Señor, lo que se conocen como los dones espirituales. Y allí el apóstol Pedro va a decir que según la... A ver, una hermana que lo lea, por favor. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno no ministra, ministre. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros. Pero dice el texto bíblico que la gracia de Dios es multiforme. Ahora fíjense qué interesante, porque hay 2 objetivos con el uso del don. El primer objetivo dice, ministrelo a los
A ver si lo descubrimos. Ministrenlo a los otros. A los otros. Por eso es que la gracia de Dios ayuda en la necesidad. Mi hermano, si hay alguien que necesita misericordia, quien tiene el don de misericordia dado por Dios y por su gracia, le extiende misericordia. Si alguien está sin dirección, Dios ha dotado a algunos con un don que se llama de dirección, de presidir, de liderazgo, y entonces esa persona es orientada. Si alguna merece o necesita un acto de servicio, Dios ha dotado en su gracia a personas que tienen la habilidad, la destreza de servir a aquellos que lo necesitan. ¿Te das cuenta? Número uno, a los demás. Pero el versículo 11 dice para. Y cuando hay un para, ¿qué hacemos? Paramos. Y dice para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Pero no es que hay una necesidad, porque Dios no necesita nada. Pero sí nosotros nos damos cuenta que el don dado por gracia, escuche bien, no es para beneficio personal. ¿Está conmigo? Me parece que no. Sí, bueno, gracias. Entonces, hablamos de la gracia de Dios, hablamos de la grandeza del Dios de la obra, de la gracia de Dios que prospera la obra. Esa gracia abunda en generosidad, esa gracia alegra a la comunidad, pero esa gracia también ayuda en la necesidad. Número 3, volvamos a Nehemías capítulo 2, versículo 20. Y usted va a encontrar una tercera frase allí, una tercera expresión. Y dice el texto bíblico: en respuesta les dije, el Dios de los cielos, la grandeza del Dios de la obra, Él nos prosperará, es la gracia del Dios que prospera la obra. Y dice el texto, y nosotros, sus siervos. En tercer lugar, anotá, la gente de Dios que hace la obra. La gente de Dios que hace la obra. Y fíjate que Él, siendo, un simple copero del rey, un simple ministro o funcionario, se pone en el papel de siervo. Nosotros, sus siervos. ¿Saben que la palabra siervo tiene que ver con esclavo o tiene que ver con ayudante? Aquella persona que se pone a disposición de los demás para el servicio. Y entonces Nehemías, estamos con Nehemías. Nehemías le dice a estos detractores de la obra de Dios: ustedes creen que nosotros lo hacemos en nuestra fuerza. Miren, yo les voy a decir en primer lugar la grandeza del Dios de la obra, el Dios de los cielos. Le voy a decir en segundo lugar la gracia de Dios que prospera la obra. Él nos prosperará. Pero en tercer lugar tengo que hablarle de la gente de Dios que hace la obra, nosotros sus siervos. Ahora, ¿cómo es la gente de Dios que hace la obra? ¿Cómo es? Yo le voy a decir al menos 3 cosas que encuentro en la Biblia. En primer lugar, es gente común. ¿O no? ¿Sí? Mire al que está al lado, fíjese, no se asuste, no es el cuco. Es una persona común y corriente. Es gente común. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo y escogió cosas que no tienen poder. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada. Escuche esto, qué interesante. Nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. O sea, nadie puede poner los pulgares en la solapa diciendo: vos no sabés quién soy yo. Vos no tenés idea con quién te metí. Hermano, usted es una persona común y corriente. Entonces la gente de Dios, nosotros sus siervos, dice Nehemías, la gente de Dios que hace la obra, hay gente común. Claro, esa gente común tiene que estar preparada. No se conforme con la mediocridad. O sea, común no significa que seamos mediocres, que seamos ordinarios, que seamos chabacanos. ¿Se entiende la palabra chabacano? Es una persona que hace las cosas así como porque hay que hacerlas. No, en nuestra esencia somos gente común. Qué lindo eso. Yo les voy a contar algo de corazón. Tengo de testigo a mi esposa y al Señor, así que tengo 2 testigos. Y los 2 testigos pueden dar fe de que cada vez que recibo un WhatsApp, un llamado telefónico para servir al Señor, a kilómetros y kilómetros de mi ciudad natal, o a pocos kilómetros de mi ciudad natal, o a pocas cuadras de mi casa,
a mí se me estremece el corazón y digo, Señor, qué bueno que sos. Habiendo tantos en tu catálogo, Señor, vos tenés una cartera de obreros impresionante, que solamente tus locuras hacen o permiten que una persona tan rústica, tan común, poco preparada como este servidor pueda hacer un par de cuadras, kilómetros y tanta distancia para servirte. Es porque hay gente común, hermano. Es la grandeza del Dios de la obra. Es la gracia del Dios de la obra, pero también la gente del Dios de la obra. La gente que usa a Dios, y la gente que usa a Dios es gente común. Pero en segundo lugar, es gente compañera. Porque solo no se puede. A ver, levante la mano, ¿quién vio? Con DNI en mano, necesito que tenga el DNI en mano. ¿Quién vio? Vio, literalmente, el llanero solitario. Ahí está, 1, 2, 3, somos pocos. O sea, más de 40 y tanto tenemos los que vimos. Ahora, fíjese qué curioso. Predicadores hasta el día de hoy dicen, no seas como el llanero solitario. Y los chicos dicen, ¿qué dijo? ¿Qué onda? Entonces entras a googlear a ver, llanero solitario. Porque ha pasado la historia como esa persona que se la banca sola, que cree que solo puede. Hermano, la gente de Dios que hace la obra no es un llanero solitario. No puede solo. Por eso fíjate qué interesante. Jesús, cuando agarra a los 70, dice, muchachos, vamos a salir a predicar el Evangelio. Pero van a tener que ir de... ¿Te das cuenta? Porque la gente de Dios que hace la obra es gente compañera. No solo común, es compañera. Dice la Biblia en Filipenses 2, 20 al 22. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos, no de lo que le importa a Jesucristo. Pero ustedes saben, ustedes lo conocen a Timoteo. Él ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia, en la predicación del Evangelio. Entonces, Pablo asume que Timoteo es gente común, pero también es gente compañera. Cuento con él. Y entonces, escuchá, mi hermano, deberíamos valorar a las personas que hacen la obra con nosotros y darles las gracias a ellos por permitirnos sumarnos. Gente común, gente compañera. Pero en tercer lugar, sabe que la gente de Dios que hace la obra debería ser gente constante. Debería ser gente constante. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 58, a ver si alguien lo quiere leer bien fuerte en público, voz alta. 1 Corintios 15, 58, si querés lo lees en pantalla, allí está. Y dice, a ver. Así que hermanos míos, amados, están firmes y constantes, sirviendo el nombre del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bien, como sé que mi trabajo en el Señor no es en vano, arranco de atrás para adelante, lo que significa, sí o sí va a tener un resultado, no es en vano, pero además dice, el trabajo no es un trabajo mío, es un trabajo en el Señor. Y como sé que el trabajo del Señor es un trabajo, o sea, no es un hobby, hermano, no es me voy a Disney. Yo tenía un amigo en la adolescencia que decía, yo quiero irme a las misiones, Hollywood para Cristo, decía él. ¿No? O sea, nosotros nos olvidamos, hermanos, que el ministerio es un trabajo, y es un trabajo en el Señor. Entonces, ¿cómo se hace el trabajo en el Señor? Fíjese la actitud. Dice, hermanos, tienen que ser firmes y constantes, estables. Entonces, vos no podés comprometerte a primera época del año y a la altura de la mitad del año decir, no doy más. Año sabático. Pará, loco, ¿cuánto? No, es que no doy más. Constante. Después podemos analizar las circunstancias especiales, las excepciones. Claro que sí. A veces necesitamos un descanso. Es bueno tener un descanso. Te lo dice un santiagueño. ¿Qué más? Volvemos a Nehemías capítulo 2, versículo 20. Y Nehemías 2
Dice, yo te voy a dar mi respuesta, te voy a dar la respuesta. ¿Vos sabés qué estamos haciendo? Sí, mira, te contesto. El Dios de los cielos, habla de la grandeza del Dios de la obra. Él nos prosperará, habla de la gracia del Dios que prospera la obra. Y nosotros, sus siervos, habla de la gente de Dios que hace la obra. Pero en cuarto lugar, mira el texto bíblico, dice, nos levantaremos y edificaremos. La palabra levantar no significa solamente un cambio de posición, hermano, sino un cambio de actitud. La palabra levantar no está hablando allí de un cambio de posición física, sino de un cambio de actitud. Entonces, en cuarto lugar, yo quiero hablarte de las ganas que da Dios para hacer la obra. Porque solamente en sus fuerzas y en su gracia, pero también con su actitud. ¿Sabe? La Biblia habla de que la obra de Dios debe hacerse. A ver, vamos a descubrirlo juntos. Alguien que lea Romanos 12:11. Romanos capítulo 12, versículo 11. Las ganas que da Dios para hacer la obra. Romanos 12:11 dice, por ejemplo, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con fervor que da el Espíritu. Bien, sirvan al Señor, dice diligencia y habla de fervor. ¿Saben que la palabra diligencia y fervor sobre todo es una palabrita que puede traducirse tranquilamente como entusiasmo? Entusiasmo, o sea, sirvan al Señor con entusiasmo. Fervor significa algo que te mueve por dentro, ¿no? Que te mueve por dentro. Los futboleros conocen la frase, este es un pecho. ¿Qué significa? Que no, ahí está, que no le pone ganas, Entonces, de un bando le llaman pecho frío al otro bando y los mismos barra brava le dicen a sus jugadores, este es un pecho frío, ¡sacalo! ¡Es un pecho frío! Bueno, le voy a contar qué significa fervor o qué significa entusiasmo. Fervor, claro, viene de eso, de ardor, de hervor. Ahora escucha bien, la palabra entusiasmo es la traducción literal de una palabrita griega que es enteos. En significa dentro, teo es Dios. Por lo tanto, entusiasmo solamente lo tiene quien tiene a Dios dentro. El fervor nace por tener el Espíritu de Dios adentro. Y dice el texto bíblico, entonces, que las ganas que da Dios para hacer la obra depende de, en primer lugar, el entusiasmo. Entusiasmo, ponelo allí. En segundo lugar, del ejemplo. Mirá la Biblia, Juan 13:15, lo leíamos esta mañana en la Cena del Señor. A ver quién lo quiere leer, por favor. Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Gracias. No solo entusiasmo, que es tener al Espíritu Santo dentro, sino también el ejemplo. Y según el texto, ¿quién es el ejemplo? Jesús. Entonces, ¿de dónde nacen? Permítame la pregunta. ¿De dónde nacen las ganas para hacer la tarea? ¿De dónde nacen? De la obra del Espíritu Santo y del ejemplo de Jesús. Pongan sus ojos en Jesús. Hebreos capítulo 2. Pongan los ojos en Jesús. Fijen la mirada en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio, hoy está sentado a la diestra del Padre. Versículo 3 dice esto: consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, cuando hay un ¿qué hacemos? Para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer la tarea en el ministerio? Muy simple, con el entusiasmo que me da el Espíritu, pero también con el ejemplo que me da Jesús. En tercer lugar, pensá en esto. Estamos hablando de las ganas. Pensá en esto. No hay ganas de servir a Dios si yo no sé que va a haber algo al final del camino. Y entonces quiero que anotes esta palabra: expectativa.
¿cuál es la expectativa que tiene el siervo de Dios? O sea, ¿a qué aspira el siervo de Dios? Mira lo que dice, ¿cómo? Dame corona. La corona, exacto. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. ¿Cuál es la expectativa? Cualquier trabajo que hagan, dice esta versión, háganlo de buena gana. La versión más tradicional dice de corazón, pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. Bien saben que el Señor los recompensará dándoles la herencia prometida. Su Señor es Cristo y están a su servicio. Me encanta esto. El Señor los recompensará. Hay un galardón, hay un premio para aquellos que trabajan en la obra. Él les va a dar la corona, Él les va a dar el premio correspondiente. ¿Cuál es la expectativa entonces? ¿Por qué corro? Hay personas aquí que compiten, ¿no?, en maratones y habrán notado que yo lo único que tengo es un conjunto de gimnasia y nada más. Entonces me dicen, ¿vamos a dónde? Vamos. A mí me tentás con la expectativa de 4 patas y allá voy. Y me hago un clavado en mi camita de la siesta. Esa es mi única actividad física. Ahora escuchá, hermano, ¿cuál es la expectativa de los que corren? Lo dice 1 Corintios 9. 1 Corintios 9 dice, aquellos que corren en función de un premio. Entonces me dan ganas, me está costando llegar, me está costando. Pero voy a sacrificarme, voy a poner todo de mí para alcanzar el premio. Entonces, hay entusiasmo de parte del Espíritu Santo, hay un ejemplo de parte de Jesús, pero hay una expectativa que es suplida porque Dios el Padre va a premiar tu tarea, mi hermano. ¿Sabe qué dice Hebreos capítulo 6, versículo 10? Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que han hecho por los santos y que todavía siguen haciendo. Dios no es injusto. Así que cuando llegues al cielo, si ha sido una obra hecha con buena calidad, con fervor, con entusiasmo y considerando la gloria de Dios, entonces Dios te va a decir, mira, este es tu premio. Agacha la cabeza y te va a poner la corona. La corona. En último lugar, ¿están cansados? No me importa, de todas maneras, yo continúo. Nehemías capítulo 2, versículo 20. Mirá, Nehemías capítulo 2, versículo 20, termina el texto diciendo esto. Mientras tanto hago un pequeño repaso. El Dios de los cielos, dice Nehemías, de la grandeza del Dios de la obra. Él nos prosperará. Es la gracia que Dios da para prosperar la obra. Nosotros, sus siervos, la gente de Dios que hace la obra, nos levantaremos y edificaremos. Son las ganas que da Dios para hacer la obra. Dice el texto bíblico, edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. ¿Saben quién es el que produce todo esto? El mismo Dios. Y anota este último concepto. La gestión que bendice Dios para terminar la obra. ¿De dónde lo saco? Mira el texto bíblico y dice, nosotros nos levantaremos, habla de ganas, pero dice, y edificaremos. ¿Sabe? Una de las cosas que hace la corrupción en nuestro país, sea el gobierno de turno que toque, lamentablemente, hermanos, la corrupción hace de que se inicien obras y que queden a la mitad. Entonces allí ves edificios fantasmas, rutas fantasmas sin final, y seguramente habrás notado de que esto es fruto de alguien que empezó algo, pero que no se la bancó en el camino. ¿Y sabe qué se necesita muchas veces? Gestión. Eso se necesita. Que alguien supervise, que alguien anime, que alguien se ocupe, que alguien distribuya los recursos, que alguien sea hábil para eso, gestión. Y entonces Nehemías dice, nosotros, los que somos siervos, nos vamos a levantar, hay ganas, pero también hay gestión, lo vamos a terminar. Qué desafío para la iglesia en la villa. ¿Saben por qué? Porque hoy hemos mostrado un plan. Y hay ganas, y hay un proyecto, y hay expectativas.
Pero sería muy triste, hermano, y lo hablo como iglesia local. Nosotros también estamos en permanente construcción. Tenemos un salón muy bonito, pero el predio que hemos comprado ya hace unos años merece todavía hacer ajustes y hacer cositas que todavía están allí en veremos. Y hace falta gestión. Y entonces no podemos permitirnos que la obra quede a mitad del camino, hermano. Y cuando estoy hablando de obra, no estoy hablando de un edificio. Estoy hablando de la gente. Estoy hablando de personas que están alcanzando, por la gracia de Dios, la salvación que es en Cristo. Si vos estás entre nosotros y no entendés qué se trata de la obra de Dios, te voy a contar. Y déjame que lo diga en algunos minutos. Dios vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y envió a Jesucristo a la cruz, para que tomando tu lugar y cargando tus pecados y derramando su propia sangre, puedas vos alcanzar lo que solo por tus esfuerzos o tu religiosidad no podrías haberlo hecho nunca. Y entonces tenés que arrepentirte de tus pecados. Y tenés que creer al Evangelio, no a los evangélicos, no a los evangelistas, no, al Evangelio, la buena noticia que te reconcilia con un Dios santo. Y si en esta mañana vos confesás tu pecado a Dios y le decís, yo no estoy bien, no quiero seguir así. Creo que Jesús murió en la cruz por mí. Él es mi único y suficiente Salvador. Y quiero que me aceptes en tu familia. Yo te recibo en mi vida. Yo quiero caminar con vos todo el tiempo que me reste en esta tierra. Bueno, dice la Biblia que aquel que recibe a Jesús por la fe, Dios le da el derecho de llamarse hijo de Dios. Y si te queda alguna duda después, capaz que nos tomamos unos mates y charlamos sobre el asunto. Pero esa es la obra de Dios. Dios vino a rescatar a la gente de un futuro tristísimo, funesto, en el infierno, para alcanzar salvación. Ahora, mi hermano amado, vos que me entendés cuando hablo de la obra de Dios, no estoy hablando de ministerios formales, estoy hablando de lo que Dios quiere. El corazón de Dios es rescatar a la gente, y lo hacemos a través de programas, de proyectos, y lo hacemos a través de un montón de recursos. Ahora, ¿cuáles son los recursos que necesita la gestión? Porque si yo asumo una gestión, yo tengo que saber con qué recursos cuento. Y quiero decirte 3 cositas y termino. Y gracias por tu paciencia. Número 1, necesitamos talento. ¿Qué necesitamos? Talento. ¿Cuál es el talento que Dios nos ha dado? Uno de los cuales se llama don espiritual, pero hay otros talentos. Por ejemplo, Mario recién nos decía, no sé si alguien conoce de construcción. Hace unos minutos atrás alguien te preguntaba, no sé si sabes algo de plantas. Bueno, talento es lo que se adquiere a través del tiempo, lo que Dios mismo en su creación, en su naturaleza te dio. Y entre nosotros hay personas, voy a poner algunos ejemplos. Hay personas que tienen habilidades intelectuales. No voy a pedir que levante la mano, pero vos lo vas a notar. Es esa persona que no estudió durante todo el año, pero es tan capaz que va reteniendo lo que el profesor le va diciendo. Y entonces la última noche hace una repasada y se saca un 11, porque el 10 le queda corto. Es un genio, porque es un intelectual, lee libros, es una persona genio, un genio. ¿Hay personas intelectuales aquí? Bueno, en segundo lugar, mírame. Hay personas que tienen habilidades manuales. Por ejemplo, le das una goma eva, una cartulina, un papel afiche, una tijera y te hacen un origami y te lo cuelgan, un pajarito. Si yo llego a agarrar una tijera y ¿saben cómo me quedo de ver? Habilidades, talentos. Hay personas que tienen talentos atléticos, ¿está bien? Por ejemplo, ustedes, ¿no? Y entonces vos lo vas a notar porque le tirás una pelota de cualquier forma o color y te la clavan al ángulo, te hacen, no sé cómo hace. ¿Viste lo que hizo? Talentos atléticos. Hay personas que tienen talentos artísticos. Esa persona que canta lindo, que recita bien, que actúa, que escribe. Una persona que tiene un talento especial dado por Dios. La gestión para hacer la obra se necesita con talentosos. Diferentes tipos de talento. Yo sé que hay algunos de ustedes que me están diciendo, ay, ¿cuándo va a decir el mío? Talento.
Algunos están lentos. Hay algunos que tienen el talento de las habilidades sociales. Entran bien en conversación. Se te sientan y te sacan un tema. Y hay otros que les cuesta un poquito más. La Biblia dice que los talentos son dados por Dios, hermanos. A veces nosotros hemos reducido el ministerio solamente al uso de los dones. En el caso de Egipto, cuando el faraón se ve en el brete, en la encrucijada de saber qué iba a hacer frente a los 7 años primero de abundancia y después de pobreza, dice la Biblia en Génesis 41:33, su majestad debe buscarse ya a un hombre inteligente y sabio y ponerlo al frente de la tierra de Egipto. Verso 35, se deben almacenar todos los alimentos de estos buenos años que vienen y bajo el control de su majestad recogerse y guardarse el trigo para el sustento de la ciudad. José era un talentoso, hermano. Y en la iglesia necesitamos gente así, talento. Entonces cuando vos descubras cuál es tu talento, vos no digas, no, pero ¿qué voy a hacer con esto? Si yo lo único que sé hacer es, vos decís, Señor, gracias por esto. Y habla con tus pastores, tus líderes, y decís, mira, esto es lo que tengo. Me pongo a tu servicio. Talento en primer lugar. En segundo lugar, ¿saben qué se necesita? Trabajo. Y cuando hablo de trabajo, estoy hablando del ejercicio de los talentos. Del ejercicio de una profesión o de una vocación. Y puede ser peluquero, puede ser docente, puede ser apicultor, puede ser comerciante, no sé, ¿a qué te dedicas? Puedes ser empleado de una fábrica, puedes, como te decía ayer, puedes ser CEO o gerente de una empresa, de una multinacional. Lo que tengas, ponelo al servicio del Señor. Mira lo que dice la Biblia en 2 Crónicas, capítulo 24, versículos 4 y 5. 2 Crónicas 24, 4 y 5. Ya estoy cerrando la reflexión. Te pido los últimos minutos de atención y paciencia. Dice, Joás, el rey, decidió restaurar el templo del Señor. Y así que reunió a sacerdotes y levitas y les dijo, vayan por todas las ciudades de Judá y recojan dinero de todos los israelitas para que cada año sea reparado el templo de su Dios. Y escuchen esto, trabajen en esto con mucha diligencia. Hay que trabajar. Se necesita trabajo, se necesita talento. Pero hay algo que necesitamos y que todos tenemos. Te voy a decir algo que capaz que nunca pensaste. Dios a todos, en este último punto, nos dio lo mismo. Tiempo. ¿Hay alguien que tiene más de 24 horas al día? Por favor, ¿me presta alguna? No, ¿verdad? Porque Dios a todos nos ha dado tiempo. Y algunos que ya tienen recorrido en la vida, que peinan canas o ya no hay canas para peinar, o que tienen anteojos cada vez más gruesos, o que tienen achaques en sus huesos, en sus articulaciones, pueden dar fe. Escucha bien, jovencito. Pueden dar fe, decir, ¿cómo quisiera tener tu edad para seguir invirtiendo mi vida en el reino de Dios? Así que el tiempo que te quede en la carne, en el cuerpo, aprovecharlo para el Señor. Dice la Biblia en 2 Crónicas 8:16, Salomón se aseguró de que todo el trabajo relacionado con la construcción del templo del Señor se llevara a cabo desde el día en que se echaron los cimientos y hasta el día en que se terminó. Se necesita tiempo. Mi hermano, yo no sé cuánto tiempo el Señor te va a tener en esta tierra, pero lo mejor que podés hacer es servir en la obra de Cristo. ¿Qué dijo Nehemías? A ver, lo leemos juntos al texto. A ver si lo tenemos en pantalla, lo leemos juntos al texto de Nehemías 2:20. Porque allí vamos a ir descubriendo en cuanto a la obra de Dios. Como es la única versión que tenemos para leer, lo leemos público y en voz alta, bien fuerte. Y dice, y en respuesta les dije, bien fuerte, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Hablamos de la grandeza del Dios de la obra, de la gracia
de Dios que prospera la obra, de la gente de Dios que hace la obra, de las ganas que da Dios para hacer la obra, pero también de la gestión que bendice Dios para terminar la obra. En esto también necesitamos tener, hermanos, un mismo sentir. Un mismo sentir para alabar juntos al Señor, un mismo sentir para formar parte y compartir la comunión unos con otros, un mismo sentir para servir juntos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque en la historia de Nehemías nos vemos identificados, Señor. No estamos construyendo muros, ni ciudades, ni edificios, pero sí nos has llamado a construir vidas, a construir tu reino en la vida de tu iglesia. Señor del cielo, te pedimos en el nombre de Cristo que bendigas a cada congregación local y bendigas a la única iglesia a la que todos pertenecemos. Que cada uno en la base de operaciones en la que nos hayas puesto podamos servir a tu causa, a tu reino, siguiendo solamente tu plano, tu dirección, sabiendo que el único capataz es el Señor Jesucristo. Y la fuerza, Señor, que vamos a recibir, la vamos a recibir a través de el entusiasmo que da el Espíritu Santo, el ejemplo de Jesucristo y la expectativa de saber que al final de esta carrera, si habremos hecho las cosas bien, recibiremos la recompensa. ¿Para qué, Señor? Simplemente para quitarla y ponerla a tus pies, porque recibís toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza y todo lo que te pertenece. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Señor les bendiga. Pelón.